nos trae Carlitos Sotelo. Vamos a compartir algunas cosas que han sucedido durante esta semana. Esta granizada ocurrió en La Señá, una localidad que queda a unos 280 kilómetros al sur de Barcelona. Esto es sobre el mar Mediterráneo. Precisamente el domingo a la madrugada, la madrugada del lunes, esta granizada que fue acompañada de muy poca precipitación. En general es poca granizada y después una tormenta importante. En este caso, solamente la granizada, apenas 16 milímetros de lluvia, pero eso trajo igualmente inconvenientes en el alumbrado público, rotura, por supuesto, de vehículos, E incluso la Guardia Civil de esa región tuvo que cortar algunas calles por el anegamiento que se produjo cuando el granizo comenzó a derretirse. Ese es un poco el panorama que sucedió en España. Y después, mirá, ¿no? El tamaño del como granizo pelotas de golf, que ¿no? decías, claro, Sí. que eran como pelotitas de tenis. Esto lo estamos viendo en forma repetitiva, ¿no? En todas las localidades donde se va dando la granizada, cada vez son de tamaño más grande. Qué miedo ese auto, ¿no? Que quedó, Sí. que quedó ahí. Me hace acordar a la granizada de Buenos Aires de hace una 2006. década ya, Sí, ¿no? 2006, sí. 2006, 2 décadas casi, mirá. Vamos ahora a viajar a otro lugar. En este caso estamos viendo inundaciones. Esto sucedió en Guadalajara, en México. Impresionante. Sí, claro, exactamente. Si te preocupaba la granizada, no quiero saber al Claro. dueño de ese auto, ¿no? Esperemos que tenga seguro contra todo riesgo. Y no en ¿Qué sucedió movimiento, aquí? ¿no? Precipitación importantísima, 96 milímetros en apenas media hora. Eso trajo anegamientos, como podemos ver, todo el tema de la complicación con los autos, con viviendas. De hecho, te diría que la gente de Defensa Civil de Guadalajara tuvo que pedir ayuda a Jalisco y a otras localidades cercanas, los bomberos también, para poder rescatar a distintas personas que habían quedado atrapadas en autos. Esto sucedió el día miércoles a la tarde y la precipitación, como dijimos, 96 milímetros en menos de una hora. No es un fenómeno vinculable con la temporada de huracanes que No, empezó. pero sí con las altas temperaturas que viene temperaturas. registrando México. Eso hace que las tormentas sean, por supuesto, más severas porque las burbujas de aire son más intensas. Bien, no, impactante. Las imágenes realmente, las inundaciones, cómo la correntada se lleva a todos los vehículos, directamente se lleva todo por delante. Se lleva todo. Sí, Todo por exactamente. Bien, y la pregunta del millón, no sé si te queda algún fenómeno más. No. Vale. La pregunta del millón, lo que todos queremos saber, Santa Rosa. Fue el viernes, ¿no? Santa Rosa, hoy es domingo, pero tuvimos un tormentón anoche. ¿Mito o realidad, Carlitos? Bueno, mira, te voy a contar el estudio de los últimos 120 años. Y si arrancamos allá al principio del siglo pasado, podemos ver que la primera tormenta en la historia que se dio, por lo menos se pudo haber dado antes, por supuesto, pero desde que estamos midiendo la precipitación, que se dio exactamente el día de Santa Rosa, fue en 1955. Y son solamente 9 ocasiones en estos 120 años los que dieron precipitación justamente el día del Santoral, es decir, el 30 de agosto. Por lo cual, solamente el 7,6% de los casos se dio precipitación el mismo día del Santo. Si somos benévolos y decimos, bueno, vamos a tomar algunos días más, algunos días menos, vemos que los días que se dio precipitación ha sido importante, ¿no? También tenemos que tener en cuenta la definición de la Organización Meteorológica Mundial respecto a lo que es tormenta. Tiene que ir acompañada de actividad eléctrica la precipitación. Pero bueno, supongamos que vamos a obviar eso y nos vamos a quedar solamente con tormenta, pensándola en el milimetraje importante. Bueno, y somos benévolos y decimos, tomemos algunos días más y algunos días menos, 5 días antes y 5 días después del Santoral para tener una ventana de casi 11 jornadas. Bueno, en ese caso, la mitad de los casos, el 56% de las veces, sí se da precipitación en ese rango de tiempo. No, Pero sí. bueno, Si ponemos ese rango más menos, inevitablemente algún día llueve, ¿no? Cada 2 por 3 llueve, dice el dicho. Pero tenemos 5 ejemplos que son menos de... Yo creo que abono más la teoría de mito que de realidad, ¿no? exactamente. Me parece. Te digo que es más un mito. De hecho, es un mito importado porque todo esto arranca, hacemos cortita la historia, en 1615, cuando los corsarios holandeses quisieron tomar el puerto de Lima. La gente se congregó en
en la iglesia para rezar durante toda la noche y pedir la intervención divina. Esa intervención vino a través de una gran tormenta que disipó a la flota holandesa y por eso entonces se conmemora la tormenta de Santa Rosa el día 30. Aprendiendo con Carlitos Sotelo también un poquito. Y el último fenómeno, un extra, una perlita más, un tifón. Venís caminando, sí. ¿no? Mirá lo que le pasó a esta chica, venís caminando lentamente y el viento es tan intenso que... Exactamente. Esto sucedió en Hong Kong, producto del tifón que está afectando a todo el sudeste asiático y que está trayendo vientos de hasta 192 kilómetros por hora. En este caso, bueno, lo hacemos en forma cómica, pero por suerte la chica solamente fue un golpe y se pudo levantar por sus propios medios. Así que si hay un tifón, te diría que no te recomiendo ir caminando. El tifón que es el mismo término utilizado en la zona oriental. Es, claro, en el Océano Pacífico se utiliza la denominación de tifón cuando es sobre las costas asiáticas y en el Océano Atlántico, sobre las costas americanas, en general hablamos de huracán. Bien, bueno, impresionante la imagen, la magnitud del viento, el poder del viento y sobre todo, ¿no?, las condiciones de tifón y huracán. Estamos también en temporada de tifones en esa zona. Claro, exactamente. Todo el hemisferio norte tenemos temperaturas elevadas en el mar. Necesitamos que, además de otras condiciones que tienen que ver con la presión atmosférica, necesitamos que la temperatura sea superior a 27 grados en el océano para que la energía que necesita un sistema de baja presión para transformarse primero en una tormenta tropical y después en un ciclón, sea lo suficientemente fuerte. Entonces, 27 grados es la temperatura mínima que debe tener el océano para que se formen este tipo de eventos. En el hemisferio sur nunca tenemos esas temperaturas por cuestión de corrientes marinas y eso evita que tengamos huracanes o tifones justamente en el océano que podrían afectar, por ejemplo, a Brasil o a las costas de Sudáfrica. Sin embargo, eso, por suerte, en nuestro hemisferio no sucede. Y lamentablemente con el calentamiento global y el último verano en el norte, en el hemisferio norte, con aumento de temperatura no solamente en las principales ciudades, sino también del océano. En el océano cambia la salinidad del océano. Hay muchos problemas con el tema del aumento de la temperatura que se viene dando en forma más abrupta. Pensemos que se midió este año la temperatura sobre gran parte del mar en Florida, en Estados Unidos, y en la mayoría de los puntos dio como promedio 33 grados. ¿Sí? Pensemos que debería tener entre 28 y 29 grados. Parece que esos 4 grados uno dirá, bueno, no es mucho. Sin embargo, energéticamente, para que todo el océano se caliente esa temperatura, estamos hablando de un exceso de energía muy, muy grande que después se transmite en huracanes más intensos, en precipitaciones más fuertes, tormentas más severas, granizadas más fuertes, etc. Y esto es la consecuencia, ¿no?, inevitable del cambio climático, del calentamiento global. El huracán Aida, ¿no?, es el que está afectando todavía. Sí, ya es el huracán que ingresó por la Florida, salió por el océano y estaba degradado a categoría de tormenta tropical y en estos momentos estaba sobre Bermudas. Pero bueno, ya por suerte, sin tantos problemas como había traído la semana anterior en Estados Unidos y en todo lo que es el Golfo de México. La temporada de huracanes que terminaría, entiendo, en octubre, noviembre. Exactamente, la temporada arranca en mayo y termina en octubre, noviembre, pero este año, en este momento, por ejemplo, sobre el Océano Atlántico, tenemos 5 huracanes activos, algunos sobre el océano propiamente dicho, que no afecta a la costa ni a ninguna zona humana, pero igualmente es una cantidad más grande que en otras oportunidades, tantos huracanes a la vez. Bien, hoy vamos a hablar con Esteban Tablón, que no es específicamente sobre este tema, pero hay un correlato en el concepto de la superluna que tuvimos la última semana, cómo también el satélite afecta no solamente el humor de cada uno de nosotros, a las mareas, al aumento de las mareas en determinados lugares del planeta y sobre todo que puede favorecer o fagocitar en cierta forma ciertos fenómenos naturales en la zona del Golfo de México, del Caribe, justamente, ¿no?, el correlato entre la superluna y la aparición de fenómenos cada vez más importantes. Más severos. Más severos. Pero bueno, son las consecuencias que sabemos que tenemos sobre los cambios, la intervención del ser humano en la naturaleza, el desarrollo de las economías y las complicaciones que inevitables son parte del sistema de nuestra aldea, ¿no?, nuestro hogar, que si no la cuidamos nosotros, no nos va a cuidar nadie. Justamente hablabas de la zona del Golfo. La corriente marina más importante de todo el planeta es la corriente del Golfo, que justamente lleva a cabo
calor desde la zona de México, de ahí el nombre, hacia las costas europeas. Y hace que a la misma latitud, por ejemplo, uno piensa en Navidad y ve las películas en Estados Unidos, Nueva York, con los pinos, todo nevado, y sin embargo del lado europeo tenés Lisboa a la misma latitud, y no es tan frío, por supuesto, que sí, también nieva en Madrid, pero no en los niveles que nieva en Estados Unidos, y eso es producto del calor que se transporta a través de la corriente marina del Golfo a las costas de Europa. La clave del huracán, para entender, es la corriente del Golfo, la temperatura del agua. La temperatura del agua, y bueno, necesitas variaciones en la presión para que se forme justamente un centro de baja presión que después derive, aumente en intensidad y pase de tormenta tropical a huracán. Pero son las zonas del planeta donde más caliente está el agua. Exactamente. La zona del Caribe americano. Exactamente, sí, las costas del Caribe, y después tenés algo parecido sobre lo que es Indonesia, Sumatra, en lo que sería el límite entre el Índico y el Pacífico. Bien, bueno, aprendiendo también con Carlitos sobre fenómenos naturales. Todas las semanas. Todas las semanas, ¿eh? Siempre se aprende algo nuevo. La semana que viene tomo examen, por Tomamos favor. examen la semana que viene. Nos quedamos en la zona, lamentablemente. Recién hablaba Carlos sobre una gran inundación en Guadalajara, en México, para hablar también en ese país de una tragedia.